Hola, soy Andrés Miso y esto es Café con B. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Café con B, el podcast en el que disfrutaremos de un buen café acompañados por personalidades de nuestro baloncesto. Hoy tengo el placer de compartir este 39º café con un exjugador de equipos ACB como Estudiantes, Fuenlabrada, Cajasol de Sevilla, Zaragoza y Murcia, con unas últimas temporadas también en Leboro y que posteriormente decidió dar el salto a los banquillos para seguir su carrera profesional como entrenador. Andrés Miso. Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Yo muy bien, encantado de que estés aquí, de que hayas aceptado tan rápido, porque la verdad es que han sido todo facilidades. Te pregunté, oye, me encantaría que vinieses y fue todo muy rápido, o sea que encantado y muchísimas gracias Bueno, por aceptar la invitación. es lo que tiene estar sin equipo y estar un poco más ocioso y que tengo más tiempo libre. Bueno, la verdad que es un placer, pues toda la gente por medio de las redes sociales que está dando visibilidad con podcast o con contenido a nuestro deporte, pues es magnífico, ya que bueno, estamos eclipsados por el fútbol, es la realidad. Bueno, pues todo lo que sea darle visibilidad a baloncesto es bueno. Y si puedo ayudar yo, pues fantástico. Así que gracias por invitarme. Hombre, gracias a ti. Y totalmente, todo lo que sea. Esa es un poco la idea. Difundir y crear contenido relacionado con nuestro deporte, que al final es lo que nos ha llevado hasta aquí. Y la primera pregunta, que esa les cae a todo el mundo: ¿quién es Andrés Miso? Bueno, pues Andrés Miso pues es ya un exjugador que tuvo pues una carrera larga eh, a nivel profesional. Ahora es entrenador porque quería saber lo que era entrenar y quería probar lo que era entrenar sin saber muy bien si le iba a gustar o no le iba a gustar. Se preparó para ello durante los últimos años de carrera deportiva y probó y bueno, le gustó y, y aunque no tiene equipo ahora, pues sigue en activo y con ganas de entrar en algún proyecto interesante y de recibir alguna oferta interesante. Y bueno, y en lo personal, pues me considero pues una persona abierta, una persona divertida, alegre, extrovertida, empática. Y bueno, y ya no te puedo decir mucho más porque es mejor que preguntes a otras personas de mi entorno. Y poco más, poco más. Si quieres preguntarme algo más de lo personal, ya tenemos una hora por delante, tenemos, ¿no? Pues vamos a darle. Una hora más o menos, sí. Pues justo ahora que lo dices, cuando a través tenemos un grupo de Telegram que hemos hecho hace poquito Ajá. con pues gente que se quiere unir, ¿no? Para formar parte un poco de la comunidad de Café con B, ¿no? Y cuando dije que ibas a ser invitado, y no uno, varios, dijeron, gran jugador y mejor persona. Y esto es totalmente cierto, ¿eh? O sea, que no es que lo diga yo, sino que varias personas, por ejemplo, uno de Marín, dijo, por favor, pregúntale sobre aquella etapa, iremos hasta allí, ¿no? Ajá. Eh, Otra persona de Oviedo, creo que era, ahora no recuerdo, creo que sí, pero fueron varios, los que lo dijeron, o sea que si la gente coincide, algo tiene que ver por ahí, o sea, Bueno, al así que bueno, final es lo que hablábamos antes, ¿no? Antes de empezar a grabar, que hemos charlado un rato antes, que hablábamos un poco de la vida del deportista fuera de lo que es la cancha, ¿no? El tener, bueno, pues al final las cosas buenas y malas que tiene el deporte profesional y una de ellas que puede ser buena y a la vez mala, pues el tema de moverte mucho de residencia, bueno, pues te puede producir esa inestabilidad, pero que a la vez te da la posibilidad de conocer a mucha gente de muchos sitios. Bueno, has nombrado Oviedo y has nombrado Marín y son dos ciudades en las que, bueno, un pueblo y una ciudad de las que guardo un grandísimo recuerdo por la gente que conocí allí y por lo bien que me trataron. claro. Oye, y ahora que lo comentabas también, ¿por qué baloncesto y no fútbol? O sea, ¿qué es lo que hizo que empezaras a jugar? Pues, pues mira, yo estuve jugando hasta cadetes, jugaba al fútbol también. Ahí no te Y escapaste, de ese primer... bueno, yo empecé, que esto lo he contado ya en muchas entrevistas, yo empecé bueno, no llegué ni a empezar. Yo, bueno, en una visita al médico, a mis padres pues les dijeron que yo era muy alto en relación a la media de niños de mi edad bueno, pues le recomendaron que hiciera deporte.
Entonces, lo más fácil, lo más rápido que había, pues en la extraescolar del cole que había judo, pues me apuntaron a judo. Y bueno, yo vengo de una familia muy humilde. Bueno, mi padre tuvo que pedir el kimono prestado a un amigo, que también su hijo hacía judo. Bueno, me quedaba el kimono enorme, eran 3 o 4 tallas más grande. Y nada, pues fue llegar al gimnasio del cole por la tarde y iba con mi padre todo ilusionado por hacer judo y bueno, fue a abrir la puerta del gimnasio y yo lo que yo ya vi allí no me gustó. O sea, yo no me convenció. Entonces no llegué ni a entrar. O sea, mi padre hablaba con el monitor y yo tirando a mi padre, vámonos, vámonos. Te estoy hablando yo con 7 años tendría, 7, 8 años. Y yo tirando de mi padre, vámonos, que esto no me gusta. No me Bueno, gusta lo que estoy verías ahí a viendo. la gente haciendo sotogari, no sé qué, y Claro, esto. haciendo llaves allí y tal, y digo, ostras, no me convence. Y nada, y al día siguiente me apuntaron a la escuela de baloncesto de Móstoles, que yo soy de Móstoles, y ahí empecé a jugar al baloncesto. Lo que pasa es que, claro, también jugaba al fútbol. Al final en el cole, ¿a qué se jugaba? Sobre todo, pues al fútbol. Entonces fui creciendo también y fui jugando al fútbol, y a mí me gustaba jugar de jugador, pero de portero era mucho mejor. La realidad es que era muy bueno de portero. Entonces, hasta cadete estuve compaginándolo. Pero no me gustó Bueno, al final llegas a cadete y no me gustaba el ambiente que veía en el fútbol, pues no me gustaba tanto como el de baloncesto. Y al final en el baloncesto mis amigos eran más cercanos, el ambiente que yo veía en los partidos, en los entrenamientos, etcétera, me gustaba más, me parecía más sano el del baloncesto. Y luego también por estadística dije yo que soy de Móstoles, yo dije, si aquí ha salido un portero que ha sido la hostia de bueno, que encima vivía 2 calles más para allá mía y que iba a mi instituto, que sí que el Casillas, digo, es muy raro que salgan 2 porteros buenos del mismo barrio apenas, ¿no? Entonces dije, yo voy a tirar por el baloncesto a ver si hay más suerte. Entonces, pues nada, así fue porque me tiré por la rama del básquet y no por la del fútbol. Bueno, la decisión tampoco salió mal, ¿eh? Quiero decir, una carrera larga, Sí. máxima categoría, o sea que. No te creas que alguna vez he pensado, digo, joder, con lo bien que viven los porteros, porque la realidad que el portero, bueno, sí, entrena, o sea, no, entrena, obviamente entrena, pero no entrena tanto como los futbolistas Claro, no se pega sprints de o 90 metros. eso te iba a decir. Y bueno, es verdad que hay menos oferta de trabajo porque hay mucho menos puestos para poder ejercitarlo. Pero no sé, yo a veces digo, joder, la carrera igual había sido más larga porque al final tienen menos lesiones, tienen menos contacto, no sé, digo, igual tenía que haber tirado por. Pero no, estoy contento y feliz de la carrera que he hecho como jugador de baloncesto. Muy bien. Empezaste ya como profesional, o sea, debutaste como profesional en estudiantes en la 2001-2002. Si me equivoco, llegaste a jugar un total de 9 partidos, ¿no? ¿Qué recuerdas de tu debut en la máxima categoría? Pues mira, me acuerdo perfectamente del debut. Aparte que mi transición de baloncesto de formación a baloncesto profesional fue súper rápida. O sea, para que te hagas una idea, yo estaba en un cole, yo he jugado toda mi carrera de formación en un colegio. Ujú. Eh, y ahora no es tan difícil verlo, es un poco más común, pero antes, por ejemplo, yo iba a la selección española, por ejemplo, en cadetes o en infantiles, y tú veías la selección y veías 3 del Madrid, 3 del Barça, 2 del Estudiantes, del Juventud, de Valencia, etcétera. Y Ujú. luego había uno que ponía Eurocolegio Casby, y era como, ¿y este de dónde ha salido? Entonces yo siempre he tenido, bueno, me han llamado siempre desde minibásquet para fichar sobre todo por los equipos de aquí, por los 3 equipos de cantera ACB que hay en Madrid, por el Fuenlabrada, por el Estudiantes y por el Real Madrid. Ujú. Y luego ya a partir de juvenil, de junior, ya empezaron a llamarme de fuera. Valencia, Juventud, que también me llamó, Málaga, pues ya más adelante, ¿no? Y bueno, yo al final yo tenía claro que yo quería acabar mi formación en el colegio porque no me privaba ni de ir a la selección española, ni a la de Madrid, ni de competir con los mejores, porque al final nos clasificábamos para sectores de campeonato de España, yo no dejaba de ir a la selección, etcétera, etcétera.
y porque al final tampoco sabía si iba a ser eh, productivo o mejor irme a un Real Madrid o a un Estudiante. Yo veía que llegar desde abajo era muy complicado al primer equipo. Entonces dije, bueno, yo aquí estoy muy a gusto, tengo mucha confianza del entrenador, de mis compañeros, son amigos míos de toda la vida y competimos encima contra los mejores, ¿no? Contra el Real Madrid, contra el Estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, pues me decidí quedar y claro, el tema es que acabamos, yo creo que el último partido que jugué con el Casby, fue un sector del Campeonato de España en Talavera y que perdimos contra Valencia para meternos en el Campeonato de España, que antes era más complicado, antes entraban nada más que 8, no Sí. como ahora que entran muchos más. Y entonces se jugaban intersectores y de ahí salían 2 de cada sector para jugar Campeonato de España. Y luego me acuerdo que jugué, para que veas el cambio, que juguemos, aquí había, no sé si todavía sigue, un torneo de verano, bueno, que no llegaba a ser en verano, que iba siempre en junio o por ahí, que lo hacía el colegio, el Virgen de Atocha. El colegio Virgen de Atocha hacía un torneo de verano que era muy conocido, no sé, ya te digo, no sé si todavía lo hacen. Y se hace en la calle, el cole Virgen de Atocha por aquellas, bueno, creo que ahora todavía sigue sin pabellón, es un cole que no tiene pabellón, que está al lado de la estación de Atocha, y se jugaba en la calle. Entonces yo pasé de jugar el torneo ese en junio en la calle a que me ficha Estudiantes, hago la pretemporada con el equipo ACB y debuto en Vista Alegre 3 meses después o 4 meses después, no recuerdo, con 13.000 personas. O sea, para que veas el cambio radical. Y yo esto lo he contado mucho porque, claro, en el ESTU, cuando tú estás en el ESTU, en cantera, estás acostumbrado a ver y a cruzarte por el Magariños o por el Ramiro, estás acostumbrado a cruzarte con los jugadores del primer equipo. Claro. Y los tienes como muy presentes, como muy cercanos. O sea, yo a los Azofra, a Felipe y Alfonso, a Carlos Jiménez, a todos estos, yo los veía por la tele y cuando iba al Palacio a verles. Y de repente, toma. Y de repente estaba con ellos allí el primer día de pretemporada y era como, hostia, para mí fue un shock. Es como decir, joder, estos son los que veo por la tele y estoy aquí con ellos ahora haciendo la pretemporada. Estoy jugando contra ellos. Y bueno, pues fue muy bonito, la verdad. Y el partido en el que yo debuté en la Copa Saporta, en la antigua Copa Saporta, contra el de Usafaca, y era un partido que estaba perdido. Yo creo que perdíamos de 20 en el tercer cuarto. Y Charlie Saideaja, que era el entrenador, me acuerdo que, venga, cambio Andrés, y me saca, y en la silla de cambios me dice, sal y tíratelas todas. Bueno, pues para adelante. Dice, con confianza, tíratelas todas. Estaba viendo algo que no le estaba gustando y dijo, bueno, lo saco al chaval y que por lo menos disfrute y se las tire todas y a ver qué pasa. Y me acuerdo que en el cambio estaba con Pacho Hasen, que también era muy joven por aquellas, no tan joven como pero yo tenía 18, él tendría 21, 22, y era su primera temporada en el Estudiantes, que venía de Gijón, que era su segundo año en España, y también era el otro de los jóvenes de la plantilla. Y salimos, empezamos a robar balones, a recuperar, a tirar, bueno, remontamos, fuimos a la prórroga y ganamos el partido. Hostia. Y yo metí 15 puntos en 15 minutos. Pues imagínate lo que hizo simplemente la confianza del entrenador de, pues venga, va, para adelante los chavales y total, de perdidos al río, ¿no? Sí, sí, y fue una noche, yo te digo, yo creo que fue un martes o un miércoles, porque se jugaba esos días, competición europea, y fue eso, un día en Vista Alegre, martes, ya te digo, martes, miércoles, y claro, fue como oye, el chaval de 18 años ha debutado, encima han remontado y tal, pues me acuerdo que pues ese día, rueda de prensa, me llamaron de varias radios, bueno, pues fue un poco un boom y la verdad que muy contento por aquello. Luego a los 3 4 días jugábamos otra vez en casa contra el Cavitel Gijón, creo que era, el patrocinador de Gijón de aquellas, y debuté ya en Liga CB. Muy Y bien. a partir de ahí ya me quedé. O sea, alternaba con el equipo EVA, pero ya hacía casi todo con el primer equipo. Y a partir de ahí, 5 temporadas, si no me equivoco, ¿verdad? Desde la 2001-2002 hasta la 2005-2006. La verdad que temporadas muy buenas porque jugabas competición europea.
llegasteis incluso a un subcampeonato de liga, ¿no? Puede ser en la Sí, sí, 2003-2004. sí, sí. Claro, de estas 5 temporadas tan productivas y a nivel de rendimiento me refiero, ¿no? Muy, muy buen rendimiento en estas 5 temporadas. ¿Hay algo especial con lo que te quedes? Además, entiendo que del debut, ¿no? Pero ¿hay algún momento especial que digas, hostia, del Estu me quedo con esto? Bueno, al final es que fue una época espectacular. Teníamos un grupo humano de la hostia. O sea, yo no me lo he pasado tan bien en un vestuario nunca. O sea, nunca. Y fue un poco la clave de esa final que llegamos al quinto partido contra el Barça, allí en el Palau, que nos lo jugamos en el quinto partido allí. Y fue un poco la clave, el buen rollo que teníamos con Felipe, con Rafa Vidorreta, con Germán Gabriel, Pancho Hassen, Nicolás Lonchar, Azofra. O sea, pues teníamos los americanos que estaban súper integrados, que eran Corey Brewer y Andre Patterson. O sea, teníamos un grupo y yo no me lo he pasado mejor nunca en un vestuario que en esas temporadas. Y bueno, y eso hizo que hiciéramos grandísimas temporadas. Yo tiro de memoria, pero yo creo que de esas 5 temporadas que estuve allí, hicimos 3 semifinales, una final y unos cuartos de final. Y jugamos un año Euroliga, que teníamos que haber jugado algún año más, pero con esto de las licencias, pues no pudimos, pero por clasificación, algún año más nos tocaría haber jugado Euroliga. Y luego, pues, ULEB Cup, jugamos a Porta y ULEB Cup, que luego la cambiaron, todos los años con vice europea. Entonces, bueno, pues el momento de la final, es que, a ver, lo recuerdo como algo muy bonito y a la vez como algo malo, porque yo me lesioné en el segundo partido de la final en el Palau con Patrick Femerling, que me pegó un rodillazo en el cuádriceps en una penetración y me rompió, bueno, me reventó el crural, me hizo una rotura, me hizo, vamos, los médicos no habían visto una rotura de fibras así en su vida, me decían. Y, y claro, yo me perdí el tercero, el cuarto y el quinto. Y el tercero y el cuarto fueron espectaculares porque fueron en Vista Alegre, que Vista Alegre estaba a Está a tope. reventar, o sea, a reventar. Encima era un campo que al ser redondo, como que era como una olla a presión. Yo me acuerdo, claro, al no estar en el partido, estaba en el banquillo, estaba ahí, bueno, en el banquillo, separado en el último del banquillo, y yo me acuerdo de mirar mucho a las gradas y no se veían las escaleras. Las escaleras de la gente que había no se veían. Eso me imagino que sería impensable de hacer, porque llega a pasar algo, una inspección o lo que fuera, y ahí había más gente de la que se podía meter. O sea, eso estaba a reventar por todos los lados, mirases por donde mirases. Y fueron 2 palizas que le metimos al Barcelona. Le ganamos los 2 partidos de 20. Vamos, y fue una pena que nos desfondásemos, porque al final llegamos al quinto desfondados. Porque el primero y el segundo lo tuvimos en la mano para ganar uno de los dos fueron muy igualados. El tercero y el cuarto le metimos al Barça 2 meneos, allí en Vista Alegre, y nos faltó, pues eso, llegar con más gasolina, porque encima nosotros veníamos de jugar un quinto también en Vitoria, contra el Tau, antiguo Tau, que ese año había quedado primero de liga, bueno, tenía un equipazo del Tau, y ya pasamos esa eliminatoria ganando en un quinto en Vitoria, que parecía impensable ganar aquel partido. Pues te puedo nombrar algunos jugadores: Prigioni, Calderón, Macillauskas, Escola, Nocioni. Pues te puedes imaginar el equipo que tenían, ¿no? Y entonces ganamos ese quinto partido en Vitoria contra pronóstico, y eso fue un martes, y la liga, o sea, la final de la liga empezó un viernes. Y el Barça creo que venía de un 3-0, venía descansado además. Entonces, claro, pues yo creo que ya al quinto llegamos sin gasolina y fue el que nos ganaron con más claridad. Y fue una pena, pero bueno, fue una pena porque yo me perdí el tercero, el cuarto y el quinto, pero lo recuerdo como algo súper bonito. Todo, las concentraciones de los hoteles, todo el boom mediático que hubo, que me acuerdo que, bueno, en la final los playoffs esos los dieron por televisión española y con unas audiencias increíbles. Todo el mundo, o casi todo el mundo, iba con nosotros por el hecho de ser el débil, ¿no? Y por habernos colado en aquella final, y fue algo súper bonito. Y una demostración más, por lo que decías del ambiente del vestuario, de que las relaciones entre los jugadores muchas veces es casi más determinante que
la táctica, la técnica y el físico y lo que tú quieras. Porque muchas veces los entrenadores nos empeñamos en intentar corregir este aspecto técnico, esto no está funcionando, tenemos que meter una defensa no sé qué, o tenemos que cambiar esta parte de aquí de la táctica que no funciona. Y muchas veces el problema o la virtud del equipo está en cómo se llevan los jugadores, en la relación que tienen, en cómo funciona el vestuario. Yo siempre digo que los entrenadores y jugadores que hemos jugado mucho tiempo a nivel profesional y que bueno, pues que ahora tanto entrenadores como jugadores, ¿no? Pero hablando de entrenadores ahora, eh, toda la gente que se dedica a esto profesionalmente, o casi toda, tiene mucho conocimiento técnico-táctico. Al final está casi todo inventado. O sea, al final la gente conoce mucho, pues aquí se juega la cuerno, se juega un shuffle, aquí se juega pues este bloqueo, aquí tal, aquí este ciego, esta jugada de banda para pocos segundos. Todo el mundo tiene el ABC del baloncesto a nivel profesional, lo tiene más o menos aprendido. Yo creo que el entrenador y por consecuencia el grupo que al final tira más hacia arriba y tiene más éxito es el grupo que lo gestiona bien un entrenador. O sea, al final es muy complicado y es la parte más difícil. Yo, como entrenador que llevo 4 temporadas siendo entrenador, desde que me retiré, lo más complicado son la gestión de esos egos. Al final, y hay gente que me decía, no, pues en ACB va a ser peor. Obviamente va a ser peor, porque al final los egos son más grandes. Pero al final el que tiene ego en Aquí, ACB bien, y claro. tiene ego en municipales. O sea, tú te vas a ver una liga municipal y ves al típico estrellita que tiene más ego que la hostia y se cree la hostia. Pues esto pasa también en Le Plata, me pasó el año pasado, en Liga EVA. Y yo creo que el entrenador que es capaz de gestionar un vestuario bien tiene mucho ganado. Totalmente. Y al final es que es complicado, ¿eh? Es complicado que conseguir que un grupo de 10 11 12 jugadores, incluso ahora 13 14 con plantillas más largas, confíen en ti y crean en tus ideas. Entonces, el que es capaz de conseguir esto, hostia, tiene mucho ganado. Y como tú decías antes en la pregunta que me hacías, si un equipo es capaz de tener buena sintonía. A ver, esto da para mucho también, ¿eh? Da para mucho hablar, ¿eh? Porque es muy difícil que tú, porque yo lo he vivido como jugador, es muy difícil que tú te lleves bien o que te caigan bien los 11 jugadores Claro. o tus 11 compañeros. Tú siempre oye, mira, pues ese cabrón me cae mal, pues este con el que me juego el puesto es el americano este que viene aquí, que no sabe ni dónde está y encima viene aquí, le da igual el equipo, va a su bola, pues no sé, hay miles de historias. Pero lo que el entrenador tiene que inculcar al jugador es que si yo me llevo mal contigo fuera de la pista cuando salgamos del vestuario. Tú te vas por un lado, yo me voy por otro. Pero aquí dentro de la pista, tú y yo somos del mismo color, vamos juntos contra esos. Y esto es como una guerra. O sea, al final, Claro. tú y yo somos hermanos. Y tenemos que conseguir derrotar a los que están enfrente. Porque si les derrotamos, a mí me va a ir bien, a ti te va a ir bien. Aunque luego tú te vas por un lado y yo me voy por el otro. Pero esto es lo complicado de inculcar en un equipo y de gestionar. Sí, sí, coincido totalmente. Y los grandes gestores son los que luego, bueno, ya hemos visto Scariolo, por ejemplo, todo el mundo cuando hablan de él, una de las grandes virtudes que dicen es que es un gran gestor de jugadores, ¿no? De Uh -huh. vestuarios. Sí, sí. Siguiendo un poco más, en la 2006-2007 cambias a Fuenlabrada, que por cierto fue un temporadón. O sea, yo he estado buscando, incluso fue durante varias jornadas, fuiste jugador nacional de la jornada, etcétera. O sea, un temporador. ¿Por qué este cambio de estudiantes? ¿Fue algo que a ti te apetecía, un poco cambio de aires? ¿O fue porque el club dijo quiero buscar otra cosa? Lo digo simplemente porque el cambio fue bueno. Es decir, salió A una ver, muy buena yo, temporada. yo llevaba 5 años en Estudiantes que no terminaba de tener continuidad. Al final, es verdad que tenía mucha competencia en los puestos en los que estaba, tenía mucha competencia. Y al terminar la quinta temporada, yo tenía contrato. Pero bueno, yo me siento con el club y les digo que. Porque yo ya intenté que me cedieran. Durante esas 5 temporadas, yo pedí mi cesión varias veces, pero no quiso el club cederme.
Eh, y bueno, ya en la quinta temporada, pues acabamos y ya les dije que yo me quería ir. Quería saber si de verdad, quería probar si de verdad podía ser un jugador importante en la Liga CB. Y bueno, tuve dos opciones muy interesantes, que una era Granada y otra era Fuenlabrada. Y bueno, pues un poco por cercanía y por estructura de equipo y demás, pues me decanté por Fuenlabrada y fue en lo personal fue la temporada perfecta. O sea, fue de verdad lo que yo necesitaba para saber si podía ser importante en un equipo de ACB. Y la temporada fue muy buena. Nos jugamos de hecho último partido de la primera vuelta, entrar en Copa del Rey en Sevilla, que perdimos y se metió el Caja San Fernando antiguo. Y fue una temporada muy tranquila. El objetivo era la permanencia y en ningún momento estuvimos cerca de los puestos de abajo. Siempre en zona media, más alta que baja. Y en lo personal, pues no tuve ninguna lesión. Mis compañeros, era un bloque, pues también con mucho nacional y que éramos también una piña. Y bueno, pues la verdad que fue una temporada en lo personal perfecta, en lo colectivo muy buena también. Y bueno, pues lo que tú dices, fui MVP nacional de la liga varias jornadas, MVP total en enero también, alguna jornada también, bueno, pues compartiendo galardón con el MVP total y bueno, pues la verdad que, bueno, fui el tercer nacional en números después de Rudy y de Navarro de la liga. Se dice Y pronto, ¿eh? sí, sí, es la realidad. La verdad que fue un temporadón. Y eso, bueno, gracias a esa temporada, pues pude luego firmar el mejor contrato de mi carrera en Sevilla. Claro, en Sevilla fue cuando estuviste 3 años, es decir, fue la segunda etapa más larga que estuviste en un club, después de estudiantes, ¿no? 5 años en estudiantes, Sí. uno en Fuenlabrada y después tres en Sevilla. Entiendo que además por lo que has comentado ahora, además del contrato, que obviamente es un aliciente para quedarte varias temporadas allí, ¿qué encontraste en Sevilla que te llamase a quedarte 3 años allí? Bueno, al final yo tenía contrato en Fuenlabrada, pero claro, después de la temporada que hice, pues tenía varias ofertas Mm, para salir de allí. Y económicamente, pues era una oportunidad. Era un proyecto nuevo, Cajasol, porque pasó de Caja San Fernando a Cajasol. mm, Querían hacer pues eso, iniciar un proyecto nuevo. Eh, Creo que la dirección técnica era nueva, si no me equivoco. Bueno, se hizo un equipo con mucho nombre, con mucho, bueno, de hecho, en ese equipo estaba Kakiusis, estaba Andy Betts, estaba Aaron Miles, Inerski, Antonio Bueno, Iñaki de Miguel. Luego fichamos a Almer Bennett. O sea, mm. teníamos un equipo, pues eso, pues de mucho renombre, mucho jugador con mucho nombre y bueno, y me gustaba un poco todo, ¿no? Me gustaba la ciudad, mi madre es de un pueblo de Sevilla, me traía un poco también las raíces, me apetecía como primera opción fuera de Madrid, como primera experiencia. Entonces, por eso decidí ir para allá. Y es verdad que no fue fácil porque se crearon muchas expectativas sobre el proyecto, no Mm. arrancó como fue de esperar. El entrenador era Rubén Mañano, el primero que fichamos, que fue campeón olímpico con Argentina, que también era un fichaje de relumbrón, pero no funcionó bien el equipo. A los 3 meses o 4 meses le cortaron y vino Manel Comas. Y la segunda vuelta sí que fue muy buena. También coincidió con el fichaje de Elmer Bennett, que aunque estaba en su recta final de su carrera, pues seguía siendo diferencial. Entonces, pues la segunda temporada, o sea, la segunda vuelta, perdón, de esa primera temporada fue muy buena y se hizo una temporada que al final nos metimos en competición europea, sin entrar en playoff, pero para lo mal que empezó, no terminó tan mal. Luego la segunda temporada fue también de muchos cambios en la plantilla, también hubo cambio de entrenadores, cortaron a Manel y ficharon a Pedro Martínez. Al final también se acabó jugando bien y con un buen equipo, pero no terminamos de tener esa continuidad que sí que tuvimos ya el tercer año con Joan Plaza, que se encontró se hizo un equipo quizás con menos nombres,
que los otros 2 años anteriores, pero, pero que funcionó muy bien. Funcionó muy bien, quedamos creo que cuartos o quintos en la liga, jugamos Copa del Rey, playoff, y de las 3 temporadas en Sevilla, la mía personalmente fue la mejor. Porque yo empecé muy bien en la pretemporada, en la primera pretemporada empecé muy bien, pero tuve una lesión de espalda, me rompí una vértebra, la L5S1, tuve ahí una fisura y eso me mermó mucho durante toda la temporada con el tema de la espalda. Me dolía mucho y no terminé de encontrar ritmo en toda la temporada. Luego la segunda no fue muy buena en lo personal, no fue buena en la realidad. Y la tercera sí que me sentí mucho mejor. Y fue una temporada, de hecho creo que por números fue la segunda mejor de mi carrera en ACB. La tercera de Sevilla. Uh-huh. Estabas diciendo nombres de entrenadores, vamos, súper conocidos, ¿no? Manuel Comas, Pedro Martínez, has dicho también Joan Plaza, Rubén Mañano. Rubén Mañano. Todos estos entrenadores con los que has tenido también y los que estuviste antes, me refiero, ¿no? Y los que tuviste después. Ahora que eres entrenador, ahora volveremos a jugador, ¿no? Pero ahora que estamos en este tema, ¿todo esto tú crees que te ha influido en tu forma de ver el baloncesto, en cómo eres como entrenador? Haber tenido todo este bagaje, perdón, de entrenadores tan míticos de la liga. Bueno, al final es la suerte que tengo por haber tenido esa carrera de jugador. Al final yo creo que creo que son 2 cosas las principales que creo que son las mayores ventajas que tiene el entrenador que antes ha sido jugador. Una es la empatía con el propio jugador, porque sabe lo que puede estar pensando, porque ha estado ahí, sabe quizás cómo gestionar mejor ciertos momentos de pulsaciones altas, de que ves que el jugador no responde como respondería, etcétera. En resumen, pues tener esa empatía hacia el jugador. Y luego la otra es que al final hemos tenido muchos entrenadores. Por suerte, los he tenido en mi carrera muy buenos. Y yo, pues, ahora que soy entrenador, tengo cosas de aspectos, ideas que he cogido de muchos entrenadores míos en mi carrera. Y eso me ayuda, pues, a tener, pues, a lo mejor, pues más, no más conocimiento, pero más amplio, quizás más opciones diferentes, porque he tenido muchos entrenadores, es la realidad. He tenido entrenadores de mucho nombre, pues bueno, Pepo Hernández, Luis Casimiro, Rubén Mañano, Joan Plaza, bueno, Pedro Martínez, bueno, luego encima tuve, que si quieres luego lo hablamos, pues esta masterclass que tuve yo durante la pretemporada del Fenerbahce con Obradovic, pues al final, pues bueno, pues son cosas que he ido viendo en mi carrera y que obviamente las que me han gustado y creo que son las mejores me las he cogido para mí como entrenador. Claro, lo digo porque al final como entrenador es muy difícil crearse una identidad, claro, con todo el bagaje que has tenido, quizás es más fácil cuando has tenido solo a dos, ¿no? Porque es lo que has visto, que cuando has tenido a 10, a 15, ¿no? A los que sean, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo lo que dices tú, tienes mucho de donde coger, muchas cosas que te han gustado, muchas cosas que no, aunque es cierto que después el baloncesto se entiende o se vive diferente eh, cuando estás jugando y cuando estás entrenando. O sea, lo ves incluso cuando estás jugando y entrenando a la vez. Ese punto que a mí, por ejemplo, me ha pasado de estar, obviamente, guardando las distancias, ¿no? De categorías y de todo, pero cuando solo juegas y en el momento en que empiezas a entrenar y sigues jugando, lo ves de otra forma. O sea, lo ves, lo ves de forma muy diferente. Al menos a mí me pasó y creo que es súper enriquecedor. Entonces, claro, al poder compartir con entrenadores pues, de la talla que has dicho, claro, tenéis ese punto extra, ¿no? Ese punto a favor. Sí, yo creo que lo tengo. Yo creo que, bueno, pues tienes más bagaje, creo que tengo o me han llegado más ideas que a cualquier otro entrenador, que a lo mejor no ha sido jugador. Lo que pasa es que ahora, pues ya, si no todos, pero muchos, ya son jugadores. Ya cada vez hay más. Antes era más complicado verlo, tanto en otros deportes como en baloncesto. Y ahora cada vez hay más entrenadores que han sido jugadores. Y una pretemporada es suficiente para, digo por lo que comentabas, ¿no? Con Obradovic, es suficiente para conocer a Obradovic y decir,
Vale, yo creo que con esto ya tengo suficiente. Te haces una idea. En Por cuatro, eso, por en, eso. en 4 semanas que estuve yo, te haces la idea. De verdad, bueno, es una masterclass continua. Al final, bueno, yo lo que más me llamó la atención y lo que más valoro de Celco, eh, no es el Celco como entrenador, que fíjate que es la hostia, el entrenador más laureado de la historia de Europa, sino cómo es como persona. Porque a mí me ha pasado que yo esto tampoco lo comparto, ¿no? Que he tenido entrenadores que, bueno, que he ido a ellos a lo mejor a compartir cualquier cosa, ya sea un problema personal, eh, una vivencia, una historia, o sea, a charlar un poco con ellos y parece como que marcan mucho la barrera de entrenador-jugador fuera de la cancha, que yo soy partidario de marcarla en la cancha, obviamente en la cancha soy el entrenador y hay que mantener esa barrera, ¿no? De entrenador-jugador, pero yo a mis jugadores se lo digo, fuera de la línea para acá, o sea, me tenéis para lo que necesitéis. Quiero que me contéis vuestros problemas. Quiero saber si tenéis problemas con vuestra novia o con vuestra pareja, con vuestra mujer. Pero claro, eso luego me ayuda a mí a saber gestionar ese entrenamiento o a saber gestionar ese partido. Oye, mira, pues Totalmente. que no he dormido en toda la noche porque he discutido con mi pareja. Que mi hijo se ha tirado toda la noche llorando y que no he podido dormir. Pues todo esto, quiero que me lo cuenten. Quiero ser cercano. Claro. Y yo, cuando he tenido alguna situación con algún entrenador, que parece como que marcaba mucho esa barrera también fuera de lo que es la cancha de juego. Y con Celco, pues me sorprendió que era un tío súper campechano. O sea, yo con él en estas 4 semanas, pues hablaba un poco de todo. Hablaba de política, él tiene casa en Badalona, o en Barcelona, que tiene casa, y bueno, pues hablaba de que iba mucho a Barcelona, hablábamos de política, del independentismo, etcétera. O sea, de todo, del fútbol. Por aquel entonces fue cuando España gana el Eurobásquet de Francia, con la exhibición aquella de Pau en semifinales. Pues yo estaba allí viéndolo con el resto del equipo y bueno, pues hablando, bromeando con él. O sea, el tiempo que estuve yo allí, yo me sentí uno más. Nunca me sentí que no era del equipo, que no era un jugador invitado. Siempre me sentí uno más. Me hizo sentir uno más, tanto los partidos como los entrenamientos. Y es el recuerdo que tengo yo y que más valoro de Celco. Aparte de luego lo que es el día a día, los entrenamientos, los partidos, que eso creo que todo el mundo lo sabe. Bueno, pues es un entrenador súper exigente, que en el momento en el que cruzas la línea del campo para entrenar, pues como se suele decir, estás ya con el culo apretado porque sabes que en cuanto te despistes un segundo te va a comer, porque te va a comer, y hace que estés en tensión constante desde que empiezas a calentar. O sea, desde que cruzas la línea y empieza el calentamiento, está él ya pendiente de todos los detalles. Y como hay alguno. Y otra cosa que también valoraba mucho de él, que esto no todo el mundo es capaz de hacerlo, es que a todo el mundo lo medía por igual. Él, si tenía que echarle la bronca a Vesely, se la echaba. Si tenía que echarle la bronca a Epeudo, a Pero Antic, a Lucas, a los que fueran, si tenía que cagar encima de ellos, se cagaba. Y me da igual los millones que cobres. Y me da igual. ¿Por qué? Claro. Porque es que está tan respetado por todos que tiene ese estatus que es que, vamos, se caga en quien sea. Y esto es brutal. Esto es brutal porque esto es otra de las patas de la gestión del grupo. Es esta. Hostia, no a todos los jugadores les puede echar la misma charla porque no todos responden igual ante una bronca, pero tampoco puedes tener, al menos a mi forma de pensar, tampoco puedes tener privilegiados. Oye, este puede hacer lo que quiera y este, como es la estrella, es el que más cobra, pues le dejo pasar todas. Esto es contraproducente a mi forma de pensar, porque el resto van a decir, mira, a este le deja hacer lo que quiera y a mí por la mínima me está jodiendo. Pues entonces, esto también pues, es importante a la hora de gestionar un grupo. Sí, sí, coincido totalmente. Y qué bueno este contraste, ¿no? De Obradovic entrenador bueno, y persona, por decirlo de alguna manera. Por eso un poco era el objetivo como lo comentábamos antes, ¿no? Del podcast, porque muchas veces lo que vemos en pista de vosotros, de los jugadores, de los entrenadores, de los árbitros, es una cosa, pero fuera de ella es otra. Y bueno, este era un poco también el objetivo, ¿no? De este podcast, que dar un poco a conocer esa parte más personal vuestra.
Después de esta etapa en el Cajasol de Sevilla, tuviste una temporada en Zaragoza, 2 temporadas en Murcia y luego una temporada en Estudiantes y otra en Fuenlabrada. ¿Cómo se vive volver otra vez? Porque fue volver a la que fue tu casa, ¿no? Al principio de tu debut en ACB. Y luego la siguiente temporada volver a la que fue tu mejor temporada en ACB. Entonces, ¿cómo se vive ese retorno? ¿Hay más responsabilidad? ¿Hay menos responsabilidad? ¿Se vive diferente? ¿Es una temporada más? Quizás en el momento no eras consciente y ahora sí. No sé, cuéntame un poco cómo es Bueno, el retorno. al final con ganas de volver también. Llevaba 6, 7 años fuera y la verdad que me apetecía volver a casa. Tuve la opción de ir a Estudiantes y bueno, el principal cambio es que ya regresé sin pelo, que eso era completamente ya otra persona y bueno, una temporada pues que también fue complicada y fíjate que teníamos también buen equipo. Es verdad que a lo mejor empezamos sin que la plantilla fuera de mucho relumbrón, pero luego empezamos a fichar gente y al final acabamos haciendo una segunda vuelta muy buena con Chus Vidorreta de entrenador y al final pues fue una vuelta que para mí fue muy bonita. Era el capitán del equipo. Bueno, pues volver a ver gente, a mucha gente que hacía años bueno, que no trabajaba con ellos, cuerpo técnico, fisio, médico, etcétera, etcétera, gente de la oficina de estudiantes. Y fue muy bonito, la verdad. Yo, de hecho, mi idea era acabar mi carrera deportiva en Estudiantes. Mi idea cuando volví, digo, bueno, me quedo aquí el tiempo que haga falta y de servicio pleno al club. O sea, quiero decir, mira, si tienes que ayudar al vestuario, para ponerte una idea, en aquel vestuario estaban de jóvenes, estaba Jaime Fernández, Darío Brizuela, Juancho Hernán Gómez, o sea, fíjate lo que luego han sido. Que bueno, que si tienes que ayudar a los jóvenes, pues ayuda a los jóvenes. Que si tengo que tirarme aquí 2, 3 años, un poco siendo la ficha número 12 para ayudar al club y luego hacer carrera en el club como entrenador, esa era mi intención, de verdad. Pero bueno, al final solo fue un año, decidieron no renovarme y entonces pues hice otra vez el cambio a la casa de al lado, a Fuenlabrada. Y fue realmente pues la peor temporada a nivel deportivo de mi vida porque descendimos. Era el primer descenso que tenía y en mi carrera ACB y fue en mi último año de ACB porque una vez que se descendió pues ya no volví a tener ofertas de ACB. Entonces, bueno, pues no fueron tan bonitas las vueltas. Las segundas partes dicen que nunca son buenas, ¿no? Pues no fueron tan buenas como las primeras. Pero bien, como te he dicho antes, volví a trabajar con gente que hace tiempo que no trabajaba y volví a casa, que es lo que buscaba. Aunque luego tuve que volver a salir fuera, pero regresé a casa. Claro. ¿Qué es la peor parte del descenso? Bueno, al final, lo peor del descenso es lo que un poco la gente no empatiza, o sea, o no sabe ver. Al final, cuando estás abajo y estás luchando y entrenando a diario y ves que no salen las cosas, que no sabes pues que no consigues victorias, que parece que todo sale mal, que incluso la suerte te parece que se esquiva cuando te meten en una canasta en el último segundo, etcétera, etcétera. Pues hay gente que encima como que te reprocha, es que no se de la camiseta, es que no se importa el escudo, es que la gente tiene que entender que los primeros que queremos revertir la situación somos nosotros y los que trabajamos y nos dejamos la vida cada día para poder revertirlas somos nosotros. Entonces, eh, al final, yo siempre le digo a los jugadores y también cuando he entrenado a niños, le digo, mira, las cosas pueden salir bien, pueden salir mal, al final un partido es un partido, en la vida hay cosas mucho más importantes que un partido, o incluso que un descenso, ¿eh?
hay cosas mucho más importantes. Y al final, si tú lo das todo y tú has intentado por todos los medios, has puesto todo el empeño y todo el trabajo en que ese descenso no se produjera, tú al final, obviamente, tienes que estar triste porque no has conseguido el objetivo, pero no te puedes reprochar nada. Al final lo has intentado, hemos hecho todo lo posible, oye, no ha salido, pues no ha salido, ¿qué vamos a hacerle? Aprenderemos y se aprende mucho más de los fracasos y de las derrotas que de las victorias. Sí, sí, totalmente. A partir de aquí, hubieron 5 temporadas eh, en Leboro, Oviedo, Marín, Palencia, Básquet Coruña, ¿no? Y Sí, después Menorca, que esta fue en plata, si no me equivoco, sí, 3 meses. para evitar en la segunda fase, para evitar el descenso, que lo evitasteis, o sea que objetivo Ujú. cumplido. ¿Cómo se vive después de haber estado en la máxima categoría, reinventarse para jugar en Leboro, que obviamente sigue siendo una categoría profesional, cada vez más dura, por cierto, y cada vez más competitiva, eh, pero ya sabiendo que seguramente tú ya eras consciente de que eran tus últimos pasos, ¿no? Como jugador. ¿Cómo se viven estas últimas temporadas? Bueno, cuando salgo de Fuenlabrada estoy sin equipo. Es la primera vez que me veía sin equipo y sin ofertas. La única que tuve fue una oferta en Polonia que al final no cogí. Y entonces fue cuando me llega la oportunidad de ir a hacer la pretemporada con Fenerbahce. Entonces hago la pretemporada con Fenerbahce, juego varios partidos, además 3 de ellos fueron del torneo de Zadar, de Euroliga, que solo juegan equipos de Euroliga, que encima jugué bastante por sorpresa, porque al final ya iban llegando jugadores del europeo y al final estaban ya todos. Y sin embargo, no sé si como premio, pues quiso que jugase todos los partidos y la verdad que, pues eso, lo que hablábamos antes, una experiencia espectacular. Y por noviembre me vuelvo de Turquía, sigo entrenando aquí con un equipo de Liga EVA aquí en Madrid para mantenerme en forma y claro, no llegaban ofertas, entonces ya mi representante pues empieza también a ofrecerme por equipos del Leporo. Entonces me llegó la opción de firmar contrato temporal en Oviedo, que estaban de entrenadores Carles Marco y Javi Rodríguez, con los que yo pues tenía buena relación. Había coincidido con ellos, sobre todo con Javi en selección española, en una selección española B, y bueno, de jugar en contra tantos años, pues al final tenía buen trato con ellos. Y bueno, me convencieron para ir para allá y me acuerdo que claro, el primer entrenamiento pues me sorprendí un poco, porque me sorprendí en las cosas como son, porque yo llego allí al pabellón y estaban haciendo un grupo de señores y señoras de la tercera edad gimnasia en el pabellón. Y era como, no estaban puestas ni las canastas ni nada. Entonces, y digo, a ver si me he equivocado de pabellón. Igual es que aquí no era el entrenamiento. Entonces, miré bien, sí, sí, es aquí el entrenamiento. Tal. Y bueno, se quitaron de en medio, ya llegó la hora de empezar el entrenamiento. Los señores y señoras de la tercera edad, después de hacer su ejercicio físico, se salieron y los jugadores pusieron las canastas. Tenían que poner las canastas los jugadores. Entonces, Para calentar, eso está bien. sí, sí, a ver que yo soy un tío súper campechano y me considero un tío, porque el director deportivo me decía, Héctor Galán, que ahora está en Obradoiro, me decía, igual el cambio es un poco grande para ti y tal. Digo, no te preocupes, que si hay que poner canastas, se ponen y ya está, no hay ningún problema. Y bueno, pero es un choque, ¿no? Al final de tantos años en ACB, pues verte que tienes que colocar las canastas antes de entrenar. A ver, que no es lo normal, ¿eh? No sé si aún siguen en Oviedo poniéndolas, pero no es lo normal. Lo normal, luego he estado en otros clubes de ACB que no, digo, perdón, del Leporo, que no haya que poner las canastas. Pero bueno, que fue un choque ahí que tuve, que me duró un segundo. Oye, mira, pues a poner las canastas. Y luego, pues me sorprendió la diferencia de juego con la ACB. Yo siempre he dicho que en Leboro, y más ahora, que ha subido tanto el nivel, sobre todo estas 2 últimas temporadas, en Leboro creo que hay mucho talento y creo que la diferencia más grande entre Leboro y ACB, primero son
los kilos y la envergadura de la gente grande, de los pivots, y las lecturas de juego. O sea, creo que en ACB, creo que el jugador que llega a ACB es porque lee mejor el juego, pero en Ledboro hay jugadores que tienen mucho talento, mucho. Entonces yo llegué allí, entrené 2 días y jugué contra Palencia, además, que era el equipo que iba primero. Y, y yo vi aquello era un correcalles, aquello era para arriba y para abajo. Digo, coño, aquí nadie para a marcar una jugada. O sea, fue como. Pues al principio fue todo como muy rápido. Luego ya, pues bueno, pues te vas adaptando y te adaptas, ¿no? Pero es un poco la diferencia que veo yo más grande entre la Leboro y la ACB, que es la lectura de juego. Creo que en la Leboro pues hay tiros más precipitados, tiros en peores posiciones. Creo que en ACB hay más rigor táctico. Oye, pues mira, esto es para este, por lo menos antes, cada vez creo que hay menos, pero bueno, por lo menos antes. Oye, mira, esta jugada es para este tío, vamos a intentar llegar al final, tal. Y esto en Ledboro yo lo noté que era diferente. Claro. Vamos a pasar a tu etapa como entrenador, porque no quiero que se nos acabe el tiempo sin tocar esta parte. Acabas ya como jugador en la 18-19. Yo creo que fue en 2020, ¿no? Cuando ya dices oficialmente que Uh-huh. dejas el baloncesto como jugador. Y en la temporada 2021 empiezas como entrenador en el Club Baloncesto Getafe, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. En Primera Nacional Uh-huh. de Madrid. Entonces, yo tengo apuntado aquí 2021 Primera Nacional, en la 21-22 ascenso a EVA, Uh-huh. ¿no? En la 22-23 mantenéis ahí la categoría. Y después, al año siguiente, ya en la 23-24, Le Plata. Entonces, nada mal esta primera aproximación como entrenador, ¿no? Es cierto que después en esta 23-24 de Le Plata, por lo que he estado leyendo también y eso, pues parece ser que fue una temporada muy complicada, ¿no? Creo que os juntasteis allí Nacho Rodríguez, Iñaki de Miguel, tú, o sea, era un proyecto muy ambicioso, que quizás las cosas no salieron como esperabais, y se produjo otro descenso, ¿no? A Le Plata. ¿Cómo fue esta primera experiencia como entrenador? Me refiero desde la primera nacional hasta luego conseguir el ascenso a EVA, incluso llegar a la Le Plata. Y luego también mi pregunta era, ¿cómo se vive? Porque tú como jugador has vivido una semifinal, o sea, perdón, un subcampeonato ACB, como habíamos dicho, y también un descenso, ¿no? En la última temporada en ACB. ¿Se vive de manera diferente cuando eres entrenador? A Tanto ver, los éxitos como el descenso, ¿no? Me refiero al ascenso a EVA y el descenso de plata. se vive diferente. Al final, los éxitos como entrenador, pues creo que son más gratificantes. Es verdad que cuando eres jugador y ganas algo, pues es la hostia. Pero creo con lo que hablábamos antes de que el equipo crea en ti, crea en unas ideas, crea en tus ideas, en tus conceptos, etcétera, pues que tú consigas que un grupo de personas confíen en ti y sigan tus ideas y que esas ideas lleguen a un éxito, como puede ser un ascenso o puede ser ganar un campeonato, pues creo que es más gratificante. Y a la vez, pues es más duro cuando las cosas no salen como entrenador, porque intentas dar con la tecla y no la das. Y no la das y no, bueno, no, por lo que sea, pues no salen y bueno, también lo que te decía antes, si tú lo intentas todo, trabajas, le echas horas, estudias rivales, partidos, etcétera, etcétera, y no salen, pero al final, pues sí, es muy jodido porque al final, por lo que tanto has trabajado, no has tenido recompensa, pero lo has dado todo. Y si lo das todo, no te puedes reprochar nada. Yo, al final, yo siempre digo, puedo tener 1000 defectos y obviamente que me queda mucho por mejorar como entrenador, obviamente, pero en trabajo y en ganas y en actitud, creo que no se me puede reprochar nada. Ujú. Entonces, bueno, pues tuve la oportunidad de... Yo cuando acabo el año en Menorca, yo pensaba seguir jugando, pensaba jugar una temporada más por lo menos, pero me llegó la opción de entrenar en Getafe, que bueno, pues que ya era un equipo senior
que no es tan fácil, ¿eh? Que aquí en Madrid, aquí en Madrid, te digo yo que durante la pandemia estuve yo bicheando a ver si alguien me ofrecía alguna opción como entrenador y te sorprenderías, ¿eh? Te sorprenderías de cuánto gurú hay por aquí, bueno, me imagino que por todas las canchas, ¿no? Pero aquí en Madrid hay mucho gurú que me decía, no, hombre, pero tú siendo... eh, sin haber entrenado en experiencia previa, pues te doy el cadete R. O cosas así. Y yo decía, pero bueno, a ver, por lo menos déjame ser segundo tuyo en el nacional. Cosas así, ¿eh? No te estoy mintiendo, esto es la pandemia, ¿eh? Y entonces, bueno, pues yo viendo aquel escenario dije, bueno, pues sigo jugando. Voy a jugar una temporada más y a ver si lo puedo alternar con llevar algún equipo de cantera, etcétera. Entonces me llegó la opción de ser primer entrenador de un equipo senior, como era el Nacional de Getafe, y lo cogí. Y fue la temporada de la pandemia, que solo se jugó medio año, que llegamos invictos al playoff y al final perdimos el playoff, el tercer partido de playoff del segundo playoff para entrar en la Final Four. Luego, el siguiente año ya, con la temporada ya haciendo pretemporada bien hecha y con la temporada completa, ascendimos a Liga EVA. En Liga EVA bueno, aquí en Liga EVA hay muchos equipos que ya pagan a los jugadores. Nosotros solo pagábamos a 2 jugadores. Entonces era un equipo que, bueno, el objetivo era mantenernos y estuvimos todo el año en mitad de tabla, incluso hacia arriba también en algún momento de la temporada. Y salió la opción de Juventud Alcalá, que también por mediación de lo que tú has dicho antes, de Iñaki y de Miguel, pues llega la opción de poder salir con un equipo en Le Plata, con un proyecto que parecía que tenía un apoyo económico grande, que parecía que tenía mucho recorrido. De hecho, yo me acuerdo que mucha gente me felicitó por el proyecto. Nacho Rodríguez, al que también entrevistaste, pues también se metió de lleno en el proyecto. Y bueno, fue muy complicado porque llegamos tarde al mercado, pues al final hasta que conseguimos la plaza, trámites, papeleo, etcétera, etcétera, pues llegamos tarde al mercado de fichajes. Entonces, yo me acuerdo de tener una conversación con Nacho, que era el director deportivo, y de decirle, Nacho, estamos a 3 semanas de empezar la pretemporada y tenemos 3 tíos. O sea, vamos a fichar ya. Y bueno, pues al final fichamos en las 3 semanas fichamos demasiado rápido, yo creo, sin pensar demasiado porque se nos echaba el tiempo encima. Y aún así, pues nos plantamos en pretemporada con un equipo más o menos hecho. Es verdad que luego tuvimos muchos problemas también con el tema de... Al final es lo que te da ser nuevo en todo. Entonces tuvimos problemas también con el tema de los papeles. Yo empecé la pretemporada con 7 jugadores y me fueron llegando con cuentagotas. Primer partido de liga en Huelva éramos 7 porque el transfer del americano no llegó. Se me lesionó un jugador, se lesionó de la cadera y tuvo que dejar de jugar. O sea, fueron traba tras traba, o sea, una tras otra. Aún así tuvimos una racha bastante buena. De hecho, acabamos la primera vuelta y estábamos en playoff. Creo que estábamos sextos o por ahí, sextos, séptimos en playoff. Y bueno, empezó a haber problemas. Nacho se fue, que era un poco el que llevaba el club. Realmente era un poco el que llevaba el club, el que estaba allí todos los días y un poco la cabeza visible del proyecto. Porque luego también es verdad que entró Pedro, el del grupo Hereda, que es ahora el dueño del Betis. Entró, pero también entró y duró 10 días, no, un mes estuvo. Y enseguida también se fue. Mucha inestabilidad. Entonces, para hacerte una idea, nosotros en una plantilla de 12 tuvimos 7 cambios y 2 jugadores que entrenaron con nosotros varios meses y que al final no se quedaron. Son 9 cambios diferentes. Yo estuve durante toda la temporada en pretemporada constante. Y entonces luego ya pues empezó a haber problemas también económicos, los jugadores que se fueron jugadores, porque los pagos venían más tarde. Bueno, al final muy complicada la temporada, muy complicada. Y al final lo que parecía un proyecto que iba a ser
de mucho recorrido, pues al final con el descenso pues desapareció el proyecto y duró solamente un año. Pero es lo que te decía antes, al final para mí fue una temporada muy dura y, y de la cual, pues al final, una de las cosas por las que no tengo equipo ahora, pues es porque el año pasado descendí con mi equipo, porque la gente no se acuerda de cómo estábamos al terminar la primera vuelta, se acuerda del final y no se acuerda tampoco de todos los cambios que hubo, la inestabilidad del proyecto, etcétera, etcétera. Pero yo aprendí mucho y aprendí mucho en temas de gestión, aprendí mucho sobre muchas cosas que no tienen que ver con el juego, lo que rodea un club y una atmósfera ya profesional. Y, y bueno, fue un año muy duro, muy duro. Es verdad que tuvimos algún momento muy bonito, pues como te he dicho, a Huelva, los dos partidos que jugamos en Huelva contra los dos equipos de Huelva, uno jugamos el primer partido de la liga con 7 jugadores y luego el otro fue la segunda vuelta ya, que nos abandonaron 2 jugadores una semana antes del cierre de mercado y fuimos a Huelva con 7 y también ganamos al otro equipo de Huelva, al Ciudad de Huelva. Y fue también un momento súper bonito y bueno, al final nos quedamos a un partido de poder salvarnos y jugamos el play-out y lo perdimos contra Palmer. Y fue una pena, pero bueno, ya te digo, una temporada de mucho aprendizaje. Ujú. Me gusta que expliques todo esto, porque muchas veces, sobre todo los aficionados, ¿no? Vemos clasificación y vemos, descenso. Ya, pero ¿qué hay detrás? Es que hay que rascar, ¿eh? O sea, hay que rascar para ver efectivamente qué hay detrás de una temporada en la que un equipo desciende, porque no es solamente justo como decías, ¿no? Puede que no sea solamente los jugadores, puede que haya lo que sea, inestabilidad económica, inestabilidad de jugadores, puede que haya mil historias, y no nos podemos quedar solamente con el resultado final de este equipo ha descendido. Por eso pues te agradezco que expliques todas estas cosas porque nos ayuda a entender un poco en qué consiste el baloncesto profesional, ¿no? Que muchas veces todo eso no lo vemos, solo vemos que estos jugadores, o sea, que el equipo ha ganado, que el equipo ha perdido, que han ascendido o que han descendido, punto, se acabó. Y no vemos todo lo que hay detrás. Entonces, creo que es muy importante que hayas explicado esto. Me quedan un montón de preguntas y un porrón de cosas que podríamos ir hablando, pero para no alargarme mucho más, voy a lanzarte la pregunta de la invitada anterior, fue Vega Jimeno, porque ya sabes que lo que estamos haciendo esta temporada es que un invitado lanza pregunta para el siguiente invitado. En este caso es Vega Jimeno, y mientras tú te piensas también la tuya, su pregunta era: ¿cuánto baloncesto femenino consumes? Y si no consumes baloncesto femenino, si consumes deporte femenino. Pues mira, este año lo tengo más fácil para contestar porque, bueno, he de decir que yo bueno, de siempre he seguido la selección femenina de baloncesto cuando jugaba pues europeo, mundial o olimpiada, es la realidad. Pero este año mi hermano, que ha sido mi prepa estos 4 años, fichó por el Female Alcorcón, que es un equipo de Liga 2, que también es nivel, bueno, pues el equivalente al plata en chicas. Y entonces voy a ver todos sus partidos. Entonces este año sí que estoy consumiendo mucho baloncesto femenino. Y bueno, pues al final es un baloncesto diferente, es diferente al masculino. También gestionar un grupo femenino es diferente a un masculino, porque al final somos diferentes en muchas cosas los hombres y las mujeres, es la realidad. Y, y bueno, yo entreno, esto no lo hemos hablado, pero yo hago tecnificaciones también con niños y niñas, que normalmente las hago en verano, pero este año, como no tengo equipo, pues lo sigo alargando hasta que encuentre equipo. Entonces sigo haciendo a día de hoy, hago tecnificaciones. Y yo entreno a niñas, entreno a muchas niñas. Y bueno, pues son diferentes en muchas cosas, en forma de pensar, en forma de transmitir, en forma de coger conceptos a los niños. Entonces, Mm. bueno, al final, respondiendo a la pregunta,
que es verdad que es que me lío mucho, hablo mucho No, y no, por yo eso... encantado, porque a mí a- me quitas faena. Ya, pero hablo mucho y nos dejamos las preguntas que te habrás currado, las dejamos ahí en el tintero porque me extiendo demasiado. No pasa nada para un Pero segundo café más adelante, no te preocupes. sin problema, cuando quieras lo hacemos. Y bueno, la pregunta es esa. Ahora sí consumo bastante baloncesto femenino. Muy bien, pues ahora te toca a ti. Tienes que lanzar una pregunta para el siguiente invitado, que esta vez con Vega todavía no sabía, había hablado con algunos de vosotros, pero todavía no tenía cerrado. Contigo ya sé para quién va a ser la siguiente pregunta, pero no te lo puedo Ujú. decir. Bueno, pues yo quería, es pregunta-reflexión. Yo quiero que me reflexiones eh, sobre la evolución del baloncesto actual. O sea, quiero que me reflexiones sobre si cree que de verdad estamos evolucionando o involucionando. Eso es lo que me gustaría bueno, que contestara y que reflexionara sobre, bueno, pues al final la adaptación del baloncesto a los nuevos físicos que hay, a que se tire mucho más triple, que se juegue mucho más por fuera, a nuevas normas como es la del paso cero, pues un poco una reflexión total del baloncesto actual y si de verdad estamos evolucionando o cree que a lo mejor en algunas cosas no tanto. Pues va a ser muy interesante porque viniendo de dónde viene esta persona, dónde está entrenando, yo creo que va a ser una reflexión interesante. Ya la verás, ya la verás. A ver qué nos cuenta. Y ahora sí, para ir acabando, te voy a pedir una recomendación de un libro y una película o una serie, lo que tú quieras. Pues mira, de libros es verdad que ahora leo mucho menos de lo que debería, porque al final, pues con todo esto de la amplia oferta de tanto de contenido en redes como series en plataformas y películas, pues la verdad que leo mucho menos de lo que debería. A mí me gusta mucho la novela de criminología y bueno, yo estuve una temporada enganchado a los libros de una escritora que se llama Patricia Cornwell, que sacó una saga de una médico y criminóloga pues, que trataba pues, muchos casos que iban eh, sobre la psicología criminal y psicopatías, etcétera. Y bueno, hay varios libros de ella que me gustan mucho. Uno es Postmortem, otro es Predator. Bueno, pues hay varios que son muy interesantes y que a mí me engancharon desde un principio, que yo siempre digo que al final las series y los libros que te enganchan del principio son los que de verdad valoro yo más porque son los que enseguida los consumes en un pispás porque te enganchan tanto desde el principio que los consume rápido. Eso, libro. Y yo, películas, yo voy a recomendar las dos mías favoritas. Al final, ahora con la de Gladiator 2 pues la gente que no haya visto Gladiator 1 que hay gente que no ha visto Gladiator 1 pues que la... Sí, sí, hay gente. Ya No no es... puede ser, tío. Sí, sí. Y de hecho, hay gente que ha visto la 2 ahora porque está súper Yo no la he anunciada en visto, todos los lados. todavía, la 2, no la he visto. Hay gente que ha visto la 2 y no ha visto la 1 sorprendentemente. Y como es una de mis pelis favoritas, pues yo, Gladiator, la uno es verdad que la 2 está muy bien, ¿eh? Que yo, a pesar de que había gente que me decía, no, pues la 2 ni fu ni fa, la 2 está muy bien. O sea, no es la uno pero está muy bien. Y luego hay una peli eh, que se llama Elegidos para el Triunfo, que no sé si la has visto, que en No. inglés se llama Cool Runnings, que está basada en un hecho real, que igual la has visto, ¿eh? Es de un equipo de Jamaica de bobsleigh, que ya ves tú, bobsleigh jamaicano, que al final es un deporte de invierno en Jamaica. Y trata sobre cuatro velocistas de Jamaica bueno, los ve un exentrenador de bobsleigh y bueno, él se da cuenta de que pueden hacer eh, buenas marcas en bobsleigh a pesar de venir de donde vienen, porque en bobsleigh dicen que la salida es muy importante para luego hacer todo el recorrido y si los cuatro son muy rápidos, como que la salida gana mucha velocidad. Entonces la película trata de eso, porque se clasificaron para una Olimpiada
Y bueno, es muy divertida. Es muy divertida y luego también pues tiene mucho que ver con los valores del deporte. Es una película que yo recomiendo mucho, sobre todo a la gente joven, a los niños que entreno y demás. Es antigua ya, creo que es del 93 o del 94, creo que es. Entonces yo la recomiendo. Qué buena, pues yo no la había visto, así que me la apunto para echarle un vistazo en cuanto pueda. Antes de despedirnos, déjame recordar a nuestros oyentes que estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcasts y iVoox, así que si os ha gustado os invito a compartirlo, a darle like o 5 estrellas en función de donde lo estéis escuchando. Y como digo, a compartirlo con cualquier persona que penséis que le puede gustar y así de paso pues nos ayudáis a que este proyecto vaya creciendo poco a poco. Y ahora sí, Andrés, muchísimas gracias por compartir este café conmigo, por estar 1 hora y pico, porque hemos estado un rato largo compartiendo tu experiencia como jugador, tu experiencia como entrenador. Y bueno, aunque se nos queden preguntas y temas en el tintero, ya sabes que siempre que quieras estás invitado a tomar otro café. Hacemos cuando quieras la parte 2 cuando no tengas invitado, ya sabes, hacemos la parte 2 que nos queda de las preguntas. Perfecto, te tomo nota, ¿eh? Yo, Muchísimas yo, yo gracias. si lo digo de corazón, si no, no lo digo para quedar bien, si no, no lo diría. Perfecto, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a vosotros y vosotras, los que nos escucháis y nos veis, muchas gracias por estar al otro lado. Y recordad, disfrutar de un buen café siempre es una buena idea, pero si además lo compartís con un amante del baloncesto como Andrés, pues oye, mejor que mejor. Un abrazo y hasta pronto.